Luego de 3 años de negociaciones, el gobierno concedió el espectro radioeléctrico a Conecel y Otecel por $800 millones. Sumando las tasas de funcionamiento, el Estado percibirá $1.559 millones hasta el año 2038. ¿Y qué cambiará para quienes usan un celular en el país? Según el Ministerio de Telecomunicaciones, las operadoras migrarán de tecnología de 3G a 4G y de 4G a 5G, mejorando la conectividad. Vamos a revisar los alcances de este acuerdo, de este contrato o de estos contratos con el doctor Juan Carlos Solines, abogado, experto en tecnología y telecomunicaciones. Doctor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí, un saludo a toda la audiencia. Esta renovación por $1.500 millones entre la concesión del espectro, las tasas regulatorias y el impuesto del 1% sobre las ventas, ¿se lo puede considerar un buen negocio? Bueno, en primer lugar, Lenin, yo creo que es un alivio para el país. Bien decía el título de esta entrevista. Al fin se han firmado los contratos luego de casi 2 años de prórrogas. Llegaron a la 9ª prórroga, lo que significó que el país pierda prácticamente 2 años la oportunidad de tener un nuevo contrato con cláusulas modernas, adaptadas al nuevo negocio, a las nuevas circunstancias del avance de la tecnología. Y creo que el haberlo firmado solamente ya es un éxito para el país. Ahora habrá que ver cuáles son los términos ya y condiciones puntuales con las que se firma este contrato, porque lamentablemente todo este proceso, desde el gobierno anterior, que se lo inició a saltos y brincos con una notoria irresponsabilidad, no se ha conocido a lo largo del proceso, digamos, los avances en esta negociación, ni tampoco los resultados de la valoración del negocio, que son en definitiva pues lo que se está firmando ahora. Entonces habrá que ver ya en detalle qué es lo que dice el contrato para saber si es que realmente fue una buena negociación para el país. En términos generales se ha dicho 880 millones por el espectro. ¿Ese valor en comparación con las negociaciones que se han dado en otros países resulta razonable? El tema del valor de una concesión, porque aclaremos, Lenin, que digamos los rubros que se pagan tienen cubren 2 aspectos. El primero es la explotación del servicio de telecomunicación móvil, y la segunda es el uso del espectro, la explotación del espectro radioeléctrico. Entonces, hay 2 rubros que se están concesionando, el servicio y el espectro. ¿Cuánto es bueno, cuánto es poco? Eso depende, porque aquí en una negociación de este tipo no se trata solamente de recaudar dinero, no es un tema solamente recaudatorio, sino también es un tema de condiciones y cláusulas que favorezcan al usuario, que es en definitiva el destinatario de este servicio público. Es decir, en algunos países ni siquiera se cobra, sino que se exige a las operadoras cobertura, calidad, tarifas adecuadas, y ese constituye la retribución de la operadora que va a explotar el servicio. Por lo tanto, habrá que ver cuál es la combinación de las exigencias contractuales con lo que se está recaudando. A priori, me parece que es una cifra bastante adecuada. Pienso que el negocio de las telecomunicaciones móviles ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Ya no es lo que era hace 17 años que se firmaron los contratos. Ahora, pues, el uso principal es datos, porque inclusive la voz se transmite sobre los datos, es decir, a través de las plataformas de mensajería instantánea, WhatsApp, Signal. Entonces ya el uso de minutos aire se ha reducido ostensiblemente. Por lo tanto, el modelo de negocio ha cambiado. Había una valoración en marcha que se la contrató curiosamente con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el órgano especializado de Naciones Unidas, que no necesariamente tiene la experticia para valorar. Y no se supo nunca cuáles fueron los resultados de esa consultoría. Entiendo que la Unión Internacional de Telecomunicaciones subcontrató a su vez a un experto en evaluaciones y valoraciones, pero no sabemos qué decían esas cifras de la valoración y del estudio que se hizo. Dígame una cosa, Juan Carlos, ¿es normal este secretismo, esta opacidad, esta falta de transparencia? Estamos hablando pues de recursos públicos y todo se negocia entre 4 paredes y los resultados además no se los da a conocer abiertamente como para que la ciudadanía pueda revisar, analizar, ver cuáles son los beneficios que va a tener eventualmente en un periodo determinado de tiempo.
Efectivamente, Lenin, ha sido una de mis principales críticas en los últimos años. La opacidad, la falta de información que ha habido alrededor de esos contratos. Es decir, la veeduría ciudadana que debía instalarse duró pocos meses, casi no participó y enseguida ya comenzaron las prórrogas en la negociación. Es decir, no ha habido una información periódica de los avances. Inclusive entiendo que estos contratos ya fueron completados en su negociación hace algunos meses. Es decir, luego de la irresponsable proceso llevado en el gobierno anterior, este gobierno aceleró los temas y entiendo que ya tenía todo listo. No sé por qué el anuncio se hace recién ahora, casi, como digo, a los 2 años. En la una ya ha pasado los 2 años y en la otra a punto de fenecer el plazo. De 2 años que debían estar firmados completamente los contratos. Así que habrá que averiguar dentro de este proceso de información que va a seguir dando el gobierno cuáles fueron las causas por las que el país haya quedado 2 años sin contrato de concesión. Más allá de los beneficios fiscales, ¿qué implica para el usuario, para el país, para el empresario que, por ejemplo, se haya contemplado en este contrato el establecimiento o el avance hacia la tecnología 5G? La respuesta de Juan Carlos Solines luego de este corte. Ya volvemos. Y retomamos el diálogo con Juan Carlos Solines. Estamos revisando lo que se conoce de la concesión o de la renovación de la concesión con las empresas de telefonía móvil en el país. ¿Qué implica específicamente el compromiso de despliegue de 5G en términos de beneficios para los usuarios? Anotar en primer lugar, Lenin, que el proceso para la concesión de la banda de 5G está bastante retrasado. La mayoría de países de la región ya han sacado a licitación esas bandas y el Ecuador se ha tomado demasiado tiempo para comenzar este proceso. Ahora, se ha generado mucha expectativa, sobre todo a nivel de marketing, con respecto a lo que significa el 5G para los usuarios y en realidad nosotros deberíamos enfocarnos como país en implementar totalmente al 100% el 4G que todavía no se logra, es decir, la generación anterior, porque ese es realmente el salto exponencial entre la tecnología que usábamos antes de la 3G y las altas velocidades para sobre todo servicios de streaming y otras utilidades que el usuario común y corriente tiene en el celular. Entonces, el 5G... hoy día se debate inclusive cuál ha sido el verdadero impacto que tiene el 5G en los países donde ya se ha desplegado, porque, digamos, el efecto se lo siente sobre todo en el tema de Internet de las Cosas y en la implementación de aplicaciones con inteligencia artificial, donde la latencia del Internet no puede caerse ni un solo minuto, porque muchas cosas dependen de esa conectividad. Pero para el caso de los usuarios, digamos, individuales, creo que el reto del país está en completar la cobertura de 4G y sobre todo la cobertura en carreteras y en zonas inhóspitas. Ahora vemos que salimos a unos pocos kilómetros fuera de la ciudad y ya la comunicación comienza a fallar. Entonces, pienso que este contrato es la gran oportunidad para que el país se actualice en cuanto al uso de sus frecuencias y al uso de estas generaciones de telefonía móvil, se estandarice el 4G y el 5G, claro, se lo siga trabajando retrasadamente como estamos, se lo valore, se lo saque a concesión y vea pues qué se puede hacer sobre todo para aplicaciones a nivel industrial y a nivel de las áreas que acabo de mencionar. El tema de la contribución del 1% sobre ventas brutas para destinarlo a proyectos de carácter social, reducción de la brecha tecnológica de conectividad pues en zonas rurales sobre todo, ¿esa plata se la utiliza para eso? Porque si fuera así, pues no debería existir ya ningún tipo de brecha. Entonces, una cosa es lo que se pone en el contrato, pero efectivamente se lo termina cumpliendo. Sí, muy interesante. Las brechas digitales, como se las conoce, van evolucionando. Es decir, en un inicio la brecha era de conectividad, de acceso a infraestructura para conectarse. Eso se ha ido superando poco a poco con el despliegue de infraestructura, sobre todo de nueva generación, de fibra óptica. Pero se siguen dando otro tipo de brechas, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la educación digital, ¿no? El analfabetismo digital, digamos, las brechas de género, las brechas de estratos sociales. Es decir, siempre hay que estar trabajando en cerrar esas brechas a nivel digital. Y creo que este proceso que nos aprestamos a iniciar, que es el proceso constituyente, puede ser una gran oportunidad para hablar sobre conceptos como el constitucionalismo digital o como el transhumanismo,
que se basan justamente en la tecnología para mejorar las condiciones de vida y las condiciones democráticas. De allí que este 1% que siempre ha existido en el país, Lenin, es decir, no es primera vez que se negocia, siempre ha habido un aporte del 1%, antes era para el FODETEL, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se le ha ido cambiando de nombre, rebautizando, y ahora vemos que la gran innovación, que me parece muy interesante, el anuncio que se hizo ayer, dentro de lo escueto del anuncio, me parece que lo rescatable es esto del 1%, dicen que van a formar un fideicomiso. ¿Qué se garantiza con eso? Que ese 1% de la facturación de las operadoras vaya y se proteja, que no vaya al gasto corriente o a pagar burocracia, y que se convierta en un fondo que se pueda realmente destinar. Ayer se anunció, por ejemplo, el tema de educación digital. Eso Doctor, ya estaba establecido en la última reforma a la Ley de Comunicaciones, es decir, que el 1% vaya a estos temas de educación digital. Ahora habrá que ver cómo se implementa, eso es lo importante, ¿no? Cómo realmente se da uso para que no se diluya este dinero que entra por concepto de telecomunicaciones en otras cosas. nuevo contrato y un montón de retos que ojalá se superen. Le quiero agradecer a Juan Carlos Solines, abogado, experto en tecnología y telecomunicaciones, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo.